tardes. Les damos la más cordial bienvenida a todas y todos quienes se encuentran en esta conexión para participar en la primera jornada de presentación de tesis realizadas por académicas de la carrera de enfermería. Esta actividad se desarrolla en el marco de la implementación del Plan de Mejora en Investigación de la carrera de enfermería. Saludamos a las autoridades presentes. Directora desde la Escuela de Enfermería, señora María Vanessa Ormazábal. Directora de la carrera de enfermería, señora Ana Luisa Fierro. A nuestras expositoras, Magíster Carolina Aravena, Magíster Viviana Araya, docentes y estudiantes que nos acompañan. Antes de dar inicio, les recordamos, por favor, mantener desactivados sus micrófonos. Las preguntas pueden ser formuladas a través del chat y serán respondidas al finalizar la presentación de cada expositora. Para dar inicio a esta jornada, invitamos a la directora de la carrera de enfermería, señora Ana Luisa Fierro, quien nos dará algunas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Angélica. Primero que todo, muy buenas tardes a todas y todos los que en esta tarde se han podido conectar para participar en nuestra primera jornada de presentación de tesis de académicas de enfermería. Sin duda alguna, esta instancia constituye una gran oportunidad para fortalecer nuestra carrera desde el quehacer de la investigación, la cual es uno de los pilares fundamentales de nuestra disciplina, de la enfermería, y nos permite entregar como enfermeras cuidados integrales basados en la evidencia. Agradezco en forma muy especial a mis colegas Carolina Aravena, y Viviana Araya por el trabajo realizado, por la generosidad que tienen de poder compartirlo con nosotros en este momento, y espero que podamos disfrutar de esta jornada, que generemos una discusión enriquecedora, ¿verdad?, para nuestro quehacer profesional y ojalá especialmente para nuestros estudiantes si es que están presentes. Así es que muchas gracias y que sea una buena jornada para cada una de nosotras. Agradecemos las palabras de nuestra directora Ana Luisa Fierro. La investigación es una necesidad y un deber de todo profesional que le permite reflexionar sobre la realidad en la que actúa y constituye, junto con la gestión, los cuidados y la educación, uno de los 4 pilares en los que se fundamenta la enfermería. Permite al profesional de enfermería responder con calidad e integralidad a las nuevas necesidades de cuidado de los usuarios y de la sociedad. Saludamos a nuestra primera expositora, Magíster Carolina Aravena San Martín. Carolina es egresada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en abordaje de las personas mayores y envejecimiento por la Universidad Central, con diploma académico en salud comunitaria de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomada en acupuntura de la Universidad de Santiago de Chile. Desde el año 2016 hasta la fecha, ha participado como coordinadora del Internado Comunitario de Enfermería, coordinadora de la asignatura Salud de la Mujer, profesor de la asignatura Integrado Enfermería Comunitario 2. Su presentación lleva por título Percepciones de las y los profesionales de atención primaria en la valoración geriátrica integral. Invitamos a Carolina a iniciar su presentación. Tiene 25 minutos. Muchas gracias, Angélica. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha y se ve bien? Se ve bien, Carolina. Ya, súper. Entonces voy a maximizarlo. Para dejar la pantalla completa. ¿Se ve a pantalla completa o no todavía? Ahí se ve pantalla completa. Ya, genial. Bueno, tal cual como decía Angélica, mi tesis tiene por título Percepciones de las y los profesionales de atención primaria ante la valoración geriátrica integral. Este trabajo fue el trabajo final, en el fondo, para optar al título de grado magíster en el magíster dictado por esta universidad, ¿cierto? Abordaje de las personas mayores y envejecimiento. A modo de introducción, voy a mencionar algunos contextos sociodemográficos
Ya, primero, recordar que la población en Chile está envejeciendo de manera acelerada, ya eso no es una novedad para ninguno de nosotros, a pesar de que seguimos creciendo, o sea, siguen naciendo niños, pero lo estamos haciendo de manera cada vez más lenta. Si comparamos lo que era el censo del 92 al censo del 2017, vemos que hay un incremento, ¿cierto? En el 92 teníamos que un 6.6% de las personas era mayor de 65 años, comparado al 2017 que ya tenemos un 11.4 y esto ha ido aumentando. Entonces, acá nos enfrentamos a que tenemos un cambio demográfico en nuestra población chilena y mundial también, entre paréntesis, y se hace necesario, imperioso, que el sistema de salud se adapte a este cambio. Ya las necesidades que van a requerir las personas mayores, ¿ya? Lo ideal es que nosotros tengamos como mirada el que las personas se mantengan en sus entornos sociales, se mantengan vinculadas a su familia, si bien pueden irse haciendo más frágiles, la institucionalización debería ser lo que no está en nuestra mirada, lo que hay que tratar de evitar a toda costa. Entonces, por ello, mantener la funcionalidad de las personas mayores es el foco, allá apuntamos. Para ello han empezado, no hace poco, pero hace algún tiempo ya, es que la medicina geriátrica ha empezado a tener cada vez más auge, más énfasis, y en cuanto a esto, la medicina geriátrica plantea el instrumento de la valoración geriátrica integral como una forma en que nosotros podemos hacer diagnóstico multidimensional de las personas mayores para prevenir, monitorear, ¿cierto?, tratar y también como marcador pronóstico, o sea, qué podríamos enfrentarnos a futuro. La idea de aplicar esta valoración geriátrica es mantener a la persona mayor, como les decía antes, independiente en su hogar y lo menos vulnerable posible. Pero su uso requiere entrenamiento y su aplicación no tiene que ser rígida, ya tiene que permitir a quien la está aplicando poder adaptarse a las necesidades del usuario y también adaptarse a las características del nivel asistencial donde se está implementando. La idea es que se pueda aplicar tanto en el nivel hospitalario, en el primario, en el residencial, etcétera. Haciendo un poco de clarificación de conceptos, ¿cierto? La valoración geriátrica integral se compone de estas 4 esferas, ¿cierto? La clínica, la funcional, la social y la mental. Ahora, en atención primaria, igual se realiza una valoración integral de la persona mayor, ¿ya? Y se define desde lo que es el Ministerio de Salud como el proceso diagnóstico multidisciplinar e interdisciplinario que se realiza con el objeto de cuantificar las capacidades y problemas médicos, psicológicos, funcionales y sociales de una persona mayor mediante una evaluación clínica, mental, social y funcional con la intención de elaborar un plan exhaustivo de cuidados para el tratamiento y el seguimiento a largo plazo del paciente. Entonces, si lo homologamos, esta valoración integral que declara el MinSal incluye estas 4 esferas que tiene la valoración geriátrica integral. O sea, en el fondo es como un homólogo dentro de lo que plantea el Ministerio de Salud. Ahora, ¿cómo operacionaliza en el fondo esta valoración integral a nivel ministerial? Se hace a través de la aplicación del EMPAM, el examen de medicina preventivo de la persona mayor. Este examen se aplica a todas las personas de mayores de 65 años, ya constituye una pesquisa oportuna tanto de los factores de riesgo, problemas de salud y predicción de la pérdida de funcionalidad. El énfasis del EMPAM está dado en la funcionalidad, si bien la valoración debería ser integral, hace muchísimo mayor énfasis en lo que tiene que ver con la funcionalidad, clasificando a la población mayor en autovalente sin riesgo, con riesgo, en riesgo de dependencia y dependiente leve, ¿ya? En sus formas leve, moderado, grave y total. Ahora, si bien la aplicación del EMPAM tiene un seguimiento, hay indicadores de actividad asociados, no lo tienen el cumplimiento de un plan de atención integral en esta mirada de las 4 esferas que yo les mencionaba anteriormente. ¿Ya? Por tanto, no hay una medición y menos un seguimiento, a diferencia de lo que es la aplicación del EMPAM. Entonces, en función de esto, nace mi pregunta de investigación, que es, ¿cuál es la percepción que tienen los profesionales de atención primaria de salud del instrumento de valoración geriátrica integral, o VGI, de aquí en adelante, en la atención de las personas mayores?
¿Cuál fue la metodología? Bueno, el estudio descriptivo de diseño cuantitativo, y lo que busca es analizar las percepciones, como ya les dije, de las personas, de los profesionales de atención primaria de salud en particular, que dentro de su agenda contemplen atención de personas de 65 años y más mediante la realización del EMPAM, ¿ya? Esto es necesario, o sea, los profesionales tenían que aplicar EMPAM. Y se aplicó un cuestionario digital que fue enviado al correo institucional de cada uno de los profesionales, y este cuestionario eran alrededor de 30 preguntas, que incluía preguntas abiertas y también preguntas cerradas. La metodología, muestreo por conveniencia, ¿cierto? Se eligió a los profesionales que tuvieran dentro de su atención a personas mayores de 65 años mediante la aplicación del EMPAM en los centros de atención primaria de la comuna de Buin. Ya Buin tiene centros de atención primaria tanto urbano como rural. Ya se abordaron todos los centros de salud de la comuna, pero los profesionales tenían que tener experiencia laboral de al menos 1 año en atención primaria. Entonces, los criterios de inclusión en los que se mencionaban, ¿cierto? Profesional que realice EMPAM a personas de 65 más años dentro de su horario laboral habitual en los centros de APS de Buin. Y criterio de exclusión, profesionales que atiendan a personas de 65 más años, pero que sea solo consulta, por ejemplo, de morbilidad o de procedimiento. ¿Cómo se pudo acceder a la muestra? Mediante el convenio asistencial docente de nuestra carrera con los centros de APS de la comuna de Buin, ¿ya? Entonces, se envió el cuestionario a los 27 profesionales que cumplían con los criterios de inclusión, y de estos 27 profesionales solamente, o en realidad respondieron 10 profesionales. Acá entre medio estuvo el estallido social, entonces ahí hubo un poco de caos en el fondo en la recolección de la muestra, así es que estos 10 profesionales representan el 37% del total de la muestra, ¿ya? Ahí uno podría decir, a lo mejor no es tan representativo, pero los 10 profesionales que contestaron son enfermeras y enfermeros, ¿ya? Entonces, esto le ha dado como un vuelco, porque quienes realizan en su gran mayoría los EMPAM, o sea, son responsables del 73% de los EMPAM de la comuna, son enfermeros, ¿ya? Entonces, de los 19 enfermeros, de la totalidad de la comuna, respondió el 53% el cuestionario, ¿ya? Entonces, esto igual le da un respaldo en el fondo, en que los enfermeros son quienes más aplican EMPAM, ya son responsables de la gran mayoría, y más del 50% de los enfermeros respondió el cuestionario. Y además todos los sectores de APS están representados en la encuesta, tanto urbano, costa y cordillera, que es la clasificación que tiene la comuna de Buin en atención primaria, ¿ya? En cuanto a los antecedentes de los encuestados, el 70% son mujeres, 100% profesión enfermera, y el 70% de quienes respondieron el cuestionario tienen más de 5 años en atención primaria en relación directa con las personas mayores. Un 60% sí ha recibido formación formal sobre el EMPAM, y un 90% conoce el instrumento BGI. ¿Ya? En cuanto a si lo conoce y ha recibido capacitación, un 60% sí ha recibido capacitación, ya de este total, un 40% desde su empleador o el servicio de salud, y un 20% de costo propio en el posgrado. Acá hay varias preguntas, pero yo seleccioné las que me parecieron más relevantes de compartir, los resultados que más me llamaron la atención. Ya no, el tiempo no alcanza para exponer la totalidad de la tesis, así es que hice una selección de resultados y me centré principalmente en lo que tiene que ver con las esferas de GI, ¿ya? Pensando en la evaluación, ya, de las 4 esferas en la implementación o en la evaluación del EMPAM, considerando que es la forma en que los enfermeros hacen la bajada de este plan de atención integral. Entonces, cosas que llaman la atención acá es que todos los profesionales dicen que valoran las 4 esferas, ¿cierto? En un porcentaje más allá del 80%, pero el área
y esto se va a coincidir en adelante, el área en que se explayan menos, en que las personas dan menos cuenta de interés, es el área social, ¿ya? Entonces, el área social se explaya menos, en el que se explayan más las personas tiene que ver con la salud funcional y la salud mental, ¿ya? Desde la mirada de los profesionales, el área menos importante en evaluación es la esfera social y a la que le dedican menos tiempo también, ¿ya? Menos seguimiento también al área social, ¿ya? Y más seguimiento se le dedica al área física, ¿ya? Después en la discusión vamos a ir desarrollando un poco, pero me interesa que lo tengan en consideración, o sea, la esfera menos, por decirlo de alguna manera, menos explorada es la esfera social. Y acá se les dejó a texto libre que los profesionales pudieran describir, ¿cierto?, en relación a las esferas a lo que habían respondido. Y opiniones que destacan tienen relación con que no es que la esfera social sea menos importante, sino que por el tiempo que tienen los profesionales para realizar la atención a las personas mayores, ahondan menos en esta área, ¿ya? Que el tiempo de evaluación se hace insuficiente para lograr una valoración integral y que los seguimientos se realizan pero con mucha dificultad por la sobrecarga en las agendas, ¿ya? Entonces, acá destaca que los profesionales se sienten un poco sobrepasados en el fondo en cuanto a la demanda asistencial, ya lo que pueden hacer en relación a la integralidad. En cuanto al uso de la BGI en las atenciones APS en comparación en un día y en un mes, ya al menos el 90% ocupa la BGI menos de un 25%, ¿ya? O sea, la aplicación en atención primaria es menos del 25%, se podría extrapolar, ¿cierto? Porque el 90% de los profesionales en un día habitual, en un mes habitual, prácticamente en menos del 25% de las atenciones lo implementa. Y acá también incluía la pregunta de qué hacer en el fondo, ¿sí? Dependiendo del resultado, ¿ya? En cuanto a la implementación en APS. Entonces, los profesionales mencionaban que para poder hacer más efectiva la implementación de la BGI, considerando que es el instrumento para tener una valoración integral, destaca principalmente como muy efectiva el apoyo de los directivos, la disposición del instrumento para poder implementarlo, aviso por ficha electrónica de que hay que hacerlo a esa persona, tener un IAPS asociado a BGI y también formación de los profesionales tanto por el empleador, ¿cierto?, por el servicio de salud a nivel ministerial o por el servicio de salud como efectiva. Y en el fondo, llegando un poco al análisis de todos estos datos, y a entender que los profesionales, si bien valoran o tratan de hacerlo de manera integral, y que la valoración social es una a las que se le dedica menos tiempo, pero al parecer tiene relación con sobrecarga en las agendas, nos encontramos que el EMPAM sí tiene un segmento que obliga, entre comillas, a la identificación de redes, ¿ya? O a la valoración social. Tanto de grupos organizados o en la realización, por ejemplo, del genograma, etcétera. Pero solamente se realiza a nivel de valoración, ¿ya? No hay ninguna actividad que esté estandarizada para que una persona que, por ejemplo, no cuente con redes de apoyo y se mantenga autovalente, o sea, no pertenezca a un grupo de riesgo, tenga asociada una actividad, ¿ya? O alguna intervención. Solo existe para las familias que están en riesgo, que incluye a la persona mayor, y esto obviamente está abierto a todo el ciclo vital, o sea, se pesquisa más bien familias de riesgo. Y acá surge un poco la dicotomía que se declara a nivel ministerial que existe una asociación positiva entre el apoyo social y la salud, la satisfacción, la calidad de vida y la autonomía, que es lo que buscamos en las personas mayores, y el apoyo social, pero
El EMPAM solamente llega hasta la pesquisa, ya hasta identificar las redes de apoyo, realizar el genograma o a lo mejor mediante estudio de familia, a la otra aplicación de instrumentos de valoración familiar. Pero si, por ejemplo, se pesquisara una persona que es autovalente pero no tiene redes de apoyo, no hay ninguna actividad que se deba realizar para dar seguimiento, ¿ya? O para prevenir, en el fondo, que este aislamiento pueda ser un factor desencadenante de pérdida de autonomía. Entonces, al parecer, existe una asociación entre los IAPS, que son los indicadores de actividad en atención primaria, es decir, nosotros o los profesionales de atención primaria se centran bastante en lo que está medido, ¿ya? Dentro de los indicadores, o sea, EMPAM realizado y seguimiento de EMPAM, pero que tienen relación más bien con la funcionalidad, la autovalencia, el riesgo de dependencia, ¿ya? Más que con, si bien puede ser importante a lo mejor la valoración de las otras esferas, como la esfera social, la mental, no hay una meta asociada, ¿ya? Hay IAPS asociados a salud mental, ¿ya? Que no solamente tienen que ver con la persona mayor, sino dentro del ciclo vital, y hay indicadores asociados a la funcionalidad, pero no hay ningún indicador de actividad asociado a la esfera social, ¿ya? Por tanto, la salud social en general no tiene un plan de seguimiento y mucho menos un plan de intervenciones, ¿ya? Y al parecer, si es que se pudiera asociar la valoración geriátrica integral con sus 4 esferas a un IAPS o a una capacitación no autogestionada, sino por el ministerio o el servicio de salud, los profesionales podrían dar una mayor implementación o un mayor seguimiento, ¿ya? Porque estaría destinado tanto a la hora profesional como el recurso horario y también el recurso profesional para dar cumplimiento a ese indicador de actividad. Entonces, dentro de las conclusiones, hay una baja implementación de la VGI como tal, ¿ya? Como instrumento en atención primaria, que se explicaría por la sobrecarga manifestada por los profesionales y la ausencia de medición de esta actividad como tal. Si bien los profesionales de APS conocen la VGI y consideran útil su implementación, por lo que les mencioné antes, no se está llevando a la práctica. La esfera social, si bien de alguna manera es evaluada en PAM de manera muy somera, pero se evalúa en el fondo con la presencia o ausencia de redes de apoyo. No hay un plan de seguimiento a las personas que no cuenten con redes de apoyo, a pesar de que esto podría impactar en la funcionalidad en el tiempo. Y la esfera física tiene una mayor dedicación de tiempo y de seguimiento. Y esto es coincidente con que hay indicadores de actividad asociados a esta esfera y a las actividades derivadas de ella. Entonces, como propuesta o mirada de futuro, estaría la capacitación de los profesionales de atención primaria de manera más formal y la incorporación idealmente de un indicador de actividad asociado a esta valoración más integral y, por supuesto, a un plan que efectivamente sea integral y que abarque todas las esferas. Ahí dejo para preguntas y muchas gracias. Agradecemos a Carolina por su súper presentación, interesante presentación, un tema muy, muy en boga e importante. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta. Doris aquí refiere si se puede dar el porcentaje de la evaluación funcional y social. Me pareció que eran los menos valoradas. El porcentaje de la evaluación funcional y social. ¿En los profesionales? ¿Desde los profesionales, dices tú, Doris? Sí, es que las barritas en la imagen se veían a la misma altura. Entonces, no, a lo mejor hay una leve variación, pero me preocupa porque justamente la valoración geriátrica, el EMPAM y cualquiera de nosotros que trabaje en gerontología tiene como meta preservar la funcionalidad de la persona mayor. Y entonces, si es la que menos se valora, no estamos cumpliendo el objetivo.
Claro, sí, es que acá desde lo que los profesionales mencionaban, les preguntamos a cuál le dedicaban más tiempo y a cuál menos tiempo. Y lo que salió es que claramente le dedican más tiempo a lo que tiene que ver con la esfera física y la mental. A ver, la voy a proyectar de nuevo para responder la pregunta. Y la parte mental, porque están dentro, como les piden que apliquen el mini mental, creo Claro. que por eso parece también el área mental como más valorada, digamos. Claro. ¿Cuál es el área menos importante? Salió la salud social y la salud mental. O sea, perdón, la salud física, ¿ya? En el fondo. Eso es lo que responden ellos. ¿Y a cuál área le dedica menos tiempo? A la salud social y a la física. Pero esto después, si tú miras a cuál le dedican más tiempo, las que en el fondo lideran es la salud funcional y la salud mental. Ah, como que, y la primera franja de arriba, Carolina, ¿cuál es? La primera que tiene las 4. ¿Esa sí? Dice, ¿cuáles valoran? Entonces, valoran todas, pero las que más, en el fondo, las que llevan la delantera serían la salud física y la salud mental. Y la amarilla es la Social, social y la naranjita. la funcional. Te fijas que yo las veo igual, como a la misma distancia, entonces veo estas otras que está la salud mental, que por los colores, y la salud física, la que valoran más. Entonces dejan atrás la funcionalidad, la funcional. Claro, es que tiene relación esta pregunta más bien en lo que las personas mayores se explayan más, ¿ya? Entonces, se explayan menos, por ejemplo, ¿cuál es el área en que las personas de 65 y más se explayan menos? Desde la mirada de las personas, ¿ya? Entonces, se explayan menos en la funcional y en el fondo aquí hay como una necesidad de las personas de la salud social, pero esto en el fondo contrasta con lo que los profesionales efectivamente hacen. ¿Ya? Hay como en realidad como una demanda de tiempo por las personas mayores que no se ve acogida por lo que uno pudiese interpretar en adelante con lo que los profesionales consideran menos importante y a lo que le dedican menos tiempo. ¿Cuánto tiempo le están asignando? Porque se supone que es 1 hora, ¿no? Depende ya del rendimiento, pero por lo general es entre 30 y 45 minutos. Ok, gracias Carolina, porque ahí vi que estaban entrando más preguntas. Mónica Castillo, nuestra docente, nos pregunta, Carolina, ¿por qué escogiste este tema para tu tesis? En realidad, desde el magíster siempre se le dio mucha importancia a lo que es la BGI, ya es como la base para poder hacer todo en adelante, o sea, una buena valoración geriátrica integral nos da cuenta de qué vamos a pesquisar, igual que el proceso de atención de enfermería, ¿cierto? Es la base de la valoración. Y desde el trabajo de la clínica o con los internos, uno se da cuenta que la valoración geriátrica no se implementa, o sea, no está en los profesionales ahí ejecutándose, ¿ya? Que uno podría decir, claro, el EMPAM igual ve estas 4 áreas, pero el énfasis está en la funcionalidad siempre, o sea, ahí es donde apuntan. Entonces, pensando un poco en esto y como conversábamos antes, dar respuesta desde la clínica y ligar un poco la academia con lo que efectivamente se hace, es que elegí cómo se pudiese, cómo perciben los profesionales. Primero, yo creo que este es como el primer paso, en el fondo. ¿Cómo lo perciben los profesionales? Ya sé más o menos lo que piensan y ahora habría que generar a lo mejor algo o seguir investigando en cuanto a las esferas, en el fondo, más débiles. Eso. Perfecto. Gracias, Carolina. La colega Amparo Muñoz pregunta, ¿la esfera social cómo podría mejorarse? ¿Será que lo ven como un imposible de mejorar? Sí, esto igual le da hartas vueltas. Y ocurre
ya que los profesionales de atención primaria en este último tiempo han tenido que dejar bastantes atenciones que tienen que ver con lo no urgente, ya, o lo no sé si vital es la palabra, pero han tenido que ir priorizando cosas. Entonces, yo pienso que dada la sobrecarga de los profesionales, ahora en este momento costaría mucho poder implementar mejoras y cambios ya en la esfera social, y que tiene relación también con las determinantes sociales de la salud. Si nosotros miramos a los usuarios que tenemos en atención primaria, tenemos muchos factores de riesgo, las determinantes sociales de la salud impactan en ellos de gran manera, todo lo que tiene que ver con las condiciones de vivienda, laborales, alimentación, o sea, en el fondo, lo declarado a nivel ministerial, falta un poquitito de respaldo, por decirlo de alguna manera, con recursos, tanto, y aquí a lo mejor me voy a tirar un poco a los leones, falta un poco de recursos, ¿cierto? Tanto profesional, como infraestructura, ¿ya? Dotación de recursos humanos y dotación de infraestructura para efectivamente dar los espacios para que las personas puedan a lo mejor implementar mayores redes de apoyo, tener a lo mejor otras actividades que los ayuden para juntarse, ¿ya? Y la pandemia, sobre todo, yo creo que esto ha afectado también harto en que las personas puedan a lo mejor reunirse en las cosas que ya estaban, que si bien no eran tantas, igual habían. Y yo creo que de los profesionales de salud la mirada tiene que ver con eso, con una sobrecarga, con una demanda asistencial importante, y que muchas veces la población no va a priorizar en el fondo el área social, teniendo unas determinantes sociales que lo van a impactar a nivel de, entre comillas, si sobrevivo o no sobrevivo. Bien, Carolina. La colega Jenny Garay dice: hola Carolina, te felicito por el tema y el análisis. Encuentro súper potentes los resultados, ya que están revelando, por un lado, que se realizan con más preponderancia las actividades evaluadas y da poco espacio para la enfermería nata. En ese sentido, se entiende que hay un tema de exigencia de tiempo y agenda sobre los profesionales, pero también quería saber si en el discurso de los colegas se aprecia un mea culpa que involucre factores internos en donde se asuma un poco la responsabilidad de no evaluar esta área, más allá de la mera pregunta que el cuestionario exige. No, lamentablemente no teníamos cómo recopilar en el fondo, más que en lo que mencioné a texto libre, ¿cierto? En cuanto a las 4 esferas, y ahí lo que los profesionales mencionaban era que sí les importaba evaluar, que sí querían hacerlo, pero que la demanda asistencial se lo impedía. Entonces, siempre fueron más bien ligados a factores externos más que internos, ¿ya? Así es que en ese sentido yo creo que no hay como un mea culpa a lo mejor, porque aparentemente la sensación, ¿ya? Y esto a lo mejor habría que ahondarlo un poquitito más, es que los profesionales se sienten sobredemandados. Entonces, con lo que ya realizan, aparentemente están sobreexigidos. Entonces siento que, o pienso más bien, que ese mea culpa no existe, ¿ya? Porque en definitiva el discurso es que están dando más allá de lo que el entorno les permite. Muchas gracias, Carolina. Te queremos hacer entrega simbólica de una constancia por tu participación y queremos ver si lo proyectamos. Doris. En eso estoy intentando. Bueno, mientras se proyecta, agradecer la invitación. Bueno, y agradecer también, aquí voy a dar un agradecimiento público a mi docente guía de tesis, que fue nuestra colega Amparo Muñoz. Así es que tremenda docente guía, muchas gracias. Sin ella no hubiera sido posible avanzar. Es complicado igual estar en paralelo desarrollando una tesis, ¿cierto? Trabajando. Bueno, mi hija todavía ahí estaba más chica, así es que igual es un esfuerzo en conjunto, familiar, pero obviamente el apoyo de Amparo también fue fundamental. Así es que aprovecho de darle los agradecimientos públicos también a ella. Parece que lo vamos a quedar pendiente, voy a tener, lo tengo abierto, pero no logro mostrarlo. Mis disculpas. Estaba todo planificado, pero no está funcionando.
la tecnología nos falló, pero agradecemos una vez más a Carolina por su excelente presentación. Y continuamos. La Organización Mundial de la Salud refiere que la investigación contribuye a una atención adecuada, siendo un medio para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo. Al profesional de enfermería le permite obtener información y generar conocimientos propios, necesarios para tomar decisiones, resolver problemas de la práctica y aplicarlo en el proceso de atención de enfermería, permitiendo que los planes de cuidado sean más sólidos al estar basados en la evidencia y no en la experiencia intuitiva. A continuación, invitamos a la magíster Viviana Araya a exponer el tema Evaluación de la evidencia para actualizar la guía GES de VIH-Sida. Viviana es magíster en enfermería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, egresada de la misma universidad con mención en adultos. Además, es instructora AJA, BLS y Salvacorazones. Desde el año 2016 hasta la fecha se desempeña como docente instructor impartiendo las asignaturas de enfermería en el ciclo vital, proceso de enfermería, educación para la salud, integrado de enfermería médico-quirúrgico, investigación en enfermería comunitaria. Además, tiene a su cargo la coordinación del segundo nivel y colabora en la coordinación del internado intrahospitalario. Invitamos a Viviana a iniciar su presentación. Tiene 25 minutos. Muchas gracias, Angélica. Les voy a compartir la presentación de inmediato. ¿Se ve? Sí, Viviana, se ve. Ya, muchas gracias, Angélica. Bueno, yo lo primero que quiero hacer es agradecer a todos el interés, especialmente la invitación de Doris, quien me hizo la invitación para participar de esta actividad. Yo les voy a contar que mi tesis yo la hice en la Católica, hicimos una evaluación de la evidencia utilizada en la guía GES del síndrome de inmunodeficiencia adquirida de VIH. Este fue un anexo, en realidad, de un trabajo de un Fondesit de mi docente guía, que es Ignacio Neumann Buroto, que es doctor de la Facultad de Medicina, y mi docente revisora fue Noelia Rojas Silva, una docente de la Escuela de Enfermería. Con respecto a mi trabajo, solamente contarles que el esquema de presentación vamos a iniciar con una breve introducción, luego les comento los objetivos del trabajo, la metodología, los resultados, discusión, conclusiones y vamos a terminar con implicancias para enfermería, ya que mi tesis es como bien cuantitativa, por decirlo de alguna manera, pero en el fondo es de mucha utilidad para lo que hacemos día a día las docentes, y obviamente también para las enfermeras que tienen otras áreas de especialización. A modo de introducción, contarles que las guías de práctica clínica reúnen recomendaciones que generan, o sea, que apoyan en la toma de decisiones clínicas, por lo cual debiesen ser generadas a partir de la mejor evidencia disponible. Es decir, cuando hacemos una guía de práctica clínica, esta debiese estar cifrada principalmente en revisiones sistemáticas que se hagan a partir de ensayos controlados de asignación aleatoria, o en su defecto, solo si no hay revisiones sistemáticas, debiesen contarse con ensayos controlados de asignación aleatoria con intervalos de confianza bien estrechos, ¿ya? En Chile, la ley 19.966 del año 2004, acerca de las garantías explícitas en Chile, lo que conocemos como patología GES, estableció que este Ministerio de Salud elaborara guías de práctica clínica para cada condición de objeto de garantía, es decir, todas las patologías GES, que en un inicio eran menos de 30, ¿cierto?, debían incorporar toda la evidencia disponible y se hacía de una manera bastante informal, en el contexto de que no había como una normativa que guiara a los grupos elaboradores de las guías de práctica clínica a cómo hacer el proceso.
Por lo tanto, se demoraban bastante en ejecutar estas guías de práctica clínica. Y si ustedes analizan todo este proceso de generación de guías y el proceso de actualización, se van a dar cuenta de que había un cuello de botella, porque la actualización de guías se demoraba aproximadamente un año. Nosotros, de hecho, hicimos un análisis de la guía de VIH que se emitió el año 2005 y no estaba actualizada hasta el momento en que nosotros tomamos el trabajo, que era el año 2017. Y la verdad es que eso ocurría con la gran mayoría de las patologías GES. Si consideramos además que siempre se van sumando patologías GES, obviamente iba a haber un retraso importante en este proceso de actualización. Por lo tanto, se requería desarrollar una estrategia de búsqueda que fuera eficiente y que en el fondo no fuera a generar toda una guía nueva, sino que principalmente elaborar preguntas de interés de los equipos elaboradores y con eso, en el fondo, que se tomara la temática o la guía. Desde el 2014, entonces, en este contexto de cuello de botella, se implementó progresivamente un plan de mejora. Ya, de hecho, se emitió un manual metodológico para poder elaborar o actualizar estas guías de práctica clínica, y eso se hizo en conjunto con el Centro de Evidencias de la Católica, en donde se acordó utilizar como estrategia de búsqueda la base de datos epistemónicos, que muchos de los docentes que hacemos clases habitualmente utilizamos como base de datos. Epistemónicos, para quienes no lo conozcan, es una base de datos chilena. De hecho, entiendo que es una de las pocas bases de datos que hay en Chile. Fue creada en el año 2009 y tiene bastantes características que la hacen una base de datos muy amigable. Es gratuita, ¿cierto? Lo otro importante es que está dirigida a personas en general, a pacientes, estudiantes, a profesionales de la salud, y pone muy buena evidencia a disposición de todos ellos. ¿Por qué? Porque reúne principalmente revisiones sistemáticas que son extraídas de otras bases de datos importantes como Embassy, como Cielo, Cochrane, etc. ¿Ya? Pero en el fondo es un algoritmo computacional que extrae las revisiones sistemáticas de otras bases. Reconoce 9 idiomas, es un formato bastante amigable de utilizar. De hecho, se podría utilizar con una búsqueda temática o con un formato de pregunta establecido de investigación típico con formato PICO. Tiene además, a diferencia de otras bases de datos, una matriz de resultados o de evidencia y que reúne en el fondo todas las revisiones sistemáticas y se muestran los estudios primarios de cada revisión. Y eso no lo tienen otras bases de datos. Y aparte de eso tiene lo que se llama el componente vivo y que en el fondo es la actualización constante de esta matriz. Ya en el fondo las evidencias con sus ensayos controlados se van actualizando a medida que vaya ingresando nuevas investigaciones. Por lo tanto, si yo hice una búsqueda hace 6 meses y ahora me vuelvo a meter a la base, ¿cierto? Mi matriz de resultados también se va a ir actualizando, ¿ya? Entonces, este desarrollo de guías de práctica clínica, como yo les había mencionado, está descrito en un manual metodológico que se hizo en el 2014 y dentro de este proceso de desarrollo, de actualización, está el grupo metodológico, que son los que se encargan de hacer la búsqueda y la selección de evidencia. En ese contexto es que nosotros hicimos nuestro trabajo, ya fue un estudio financiado por el CONICYT, un proyecto Fondesit que se llama Love Evidence. La verdad es que el nombre es más largo, pero lo vamos a presentar así. Y el objetivo era evaluar si la evidencia de epistemónicos identificaba la misma evidencia que encontrarían utilizando un conjunto de otras bases de datos, Medline, Embassy y de Cochrane Library específicamente, que son bases que la verdad tienen mucha información actualizada y reúnen las principales revisiones sistemáticas y de mejor calidad.
Eso era el objetivo del estudio, junto con evaluar el componente vivo en un seguimiento por 2 años. Y en este Fondesit se iba a actualizar 3 guías, una que es la de VIH, otra de asma y la tercera de accidente cerebrovascular. Yo me quedé solamente con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida VIH-Sida, y me propuse como objetivo comparar el rendimiento de una estrategia de búsqueda tradicional, que son estas 3 bases de datos, versus la estrategia con epistemónicos durante el proceso de actualización de la guía clínica AUGE, que ya les dije que es síndrome de inmunodeficiencia adquirida VIH-Sida. Como objetivos específicos vamos a calcular los parámetros de sensibilidad, de especificidad, de precisión y NNT, que es el número necesario para tratar y que nosotros le dimos como un vuelco hacia el número necesario de revisiones sistemáticas a evaluar, ¿cierto? Para encontrar un resultado, una revisión seleccionada, ¿ya? También vamos a calcular el número de revisiones sistemáticas que se pierden con la estrategia epistemónico y identificar si la estrategia de búsqueda podría haber cambiado la evidencia presentada al grupo elaborador. Ya todo esto, obviamente, se hizo revisando toda la base de datos que estaba de este proyecto Fondesit. La metodología, entonces, bueno, en el marco del estudio, ¿cierto? Fondesit del 2017 fue un estudio comparativo transversal, en donde también se hace una selección de muestra por conveniencia, y la muestra son las revisiones sistemáticas que se obtuvieron mediante la estrategia de búsqueda con epistemónicos o con las bases tradicionales, para responder 6 preguntas de la actualización de la guía clínica GES de VIH. En realidad en esta guía se actualizaron 7 preguntas, pero nosotros tomamos solamente 6, que eran las que se podían responder con revisiones sistemáticas. Ahí están las preguntas para que vean más o menos el corte. Generalmente son de terapia antirretroviral. ¿Cómo hicimos este proceso? La verdad es que, bueno, estamos hablando de un trabajo de un equipo, no lo hice solamente yo, acá se hizo junto al grupo elaborador y a un panel de expertos se hizo la selección, ¿cierto? Y el trabajo de todo esto, pero se tomaban con la búsqueda tradicional, ya se hacía una búsqueda con formato PICO, en las bases de Cochrane Library, Embassy, Medline, y 2 investigadores, que yo les puse ahí en la diapositiva A y B, hacen una selección de las revisiones sistemáticas. Por ejemplo, en la primera pregunta salían 100 resultados, y los 100 resultados lo examinaba el investigador A y el investigador B. Si el estudio respondía a la pregunta, ya el investigador A y el B deberían haber dicho, ¿cierto? Este estudio es relevante, y si no es relevante, los dos decían no es relevante. Pero de repente habían diferencias entre los estudios y un investigador decía que sí era relevante, el otro decía que no, entonces esas diferencias las tomaba un tercer investigador C. ¿Cómo se hacía este proceso? Se utilizaba una aplicación, en realidad es un software que se llama Colaboratron, en donde aparecía la pregunta y aparecía el listado de los estudios. Y este listado aparecía el nombre, ¿cierto?, de la investigación, los autores, y además tenía uno la posibilidad de ver el abstract, por si es que en el fondo tenía alguna pregunta con respecto a si era relevante o no. Quienes hicieron esta selección de los estudios son ciegos a la búsqueda con epistemónicos, y en caso de que no hayan resultados, no hayan revisiones actualizadas, se tenía que hacer una nueva búsqueda, principalmente buscando ensayos controlados más que revisiones sistemáticas. Ya todo este proceso obviamente respeta las normativas metodológicas establecidas en el manual del MinSal. La base de datos epistemónicos, por otra parte, funciona casi de la misma forma. La verdad es que la base de datos es una sola, se hace una búsqueda temática, no la hicimos con formato PICO,
tuvimos dos investigadores distintos, que yo les puse D y E, si había alguna diferencia, ¿cierto? Había un tercer investigador que yo les puse F, ¿ya? También eran ciegos a los resultados de las bases tradicionales, ¿cierto? Y en este caso, si la base de datos no tenía revisiones sistemáticas, sencillamente no, ahí lo que se tiene que hacer es hacer otro tipo de búsqueda. Ahí está el análisis, o sea, el plan de análisis. En el plan de análisis lo que se hizo, que puede ser como súper así como inentendible, ¿cierto? Porque de repente es como complejo, pero hicimos un análisis de sensibilidad, de precisión y de especificidad, siguiendo más o menos el mismo modelo de las pruebas de tamizaje. No sé si se acuerdan que existen como los falsos positivos, los falsos negativos, ya los verdaderos positivos, los verdaderos negativos, ya es más o menos esa misma dinámica, ya de pruebas de tamizaje, pero acá se hace obviamente con revisiones sistemáticas relevantes, ya. Este modelo fue, digamos, tomado, extraído de Jenkins, que en el fondo en el año 2004 hacía esta sugerencia de evaluación de los filtros metodológicos. Conceptos aplicados entonces al plan de análisis: la sensibilidad, la especificidad, la precisión y el NNT. Ya el NNT, ustedes lo conocen como el número necesario, ¿cierto?, de pacientes para tratar, pero nosotros lo utilizamos como el número de revisiones sistemáticas que hay que revisar, ¿cierto?, para encontrar una revisión relevante. Trabajé con esta base de datos, ¿cierto? O sea, es mucho más extensa, pero esto es como el resumen de más o menos lo que se hizo. De cada una de las preguntas, ¿cierto? Teníamos un total de revisiones sistemáticas que arrojó la base de datos. Sabíamos los seleccionados que eran relevantes, ya cuáles eran seleccionados que finalmente no fueron considerados, que no son relevantes. Sabíamos que habían no seleccionados que sí eran relevantes, que se nos escapaban, ¿cierto? Y que habían no seleccionados no relevantes, que eran todos los que íbamos desechando. Entonces, ese mismo ejercicio lo hicimos con las 6 preguntas que tomamos. Acá ustedes ven el total. Por ejemplo, en la base de datos tradicional, en total, trabajamos con casi 3.400 revisiones sistemáticas, de las cuales rescatamos 19 como revisiones relevantes para actualizar la guía clínica GES. 16 no relevantes, ¿cierto? No seleccionadas 9 y no seleccionadas no relevantes 3.364. Todo esto para hacer el análisis de sensibilidad, de especificidad, de precisión y de NNT. ¿Ya? Y acá quiero que se fijen solamente en el número, ya acá abajito están los intervalos de confianza, pero sensibilidad de 69, ya una especificidad de 99,5, una precisión del 55,6 y un NNT de 170. Eso todo con las bases tradicionales. Luego, mismo análisis con la base epistemónico. Fíjense que acá yo les contaba que era solamente una búsqueda temática, por lo tanto siempre tuvimos las 1.264 revisiones, ¿ya? De las cuales tuvimos como revisiones relevantes 22, ¿ya? Y tenemos 7 no seleccionadas que sí eran relevantes, ¿cierto? Y 1.235 que fueron descartadas. Cuando uno hace el mismo análisis de sensibilidad, de especificidad, los resultados fueron distintos. 75% de sensibilidad, 100% de especificidad, 100% de precisión y un NNT de 57. De repente cuesta memorizar tanto número, así que lo simplifiqué. Acá les puse un resumen, ¿cierto?, en donde se evidencia, ¿cierto?, que hay un mayor número de revisiones cuando trabajamos con estrategias de búsqueda tradicionales, ¿ya? Y un menor número de revisiones con epistemónico, porque también puede ser que se trabaje con solo una base de datos, ¿ya? Pero sin embargo nos dio 22 resultados relevantes versus las otras bases que nos generaron 19, ¿ya?
En relación a la sensibilidad, también es mayor en epistemónicos, 0,69 en la tradicional, 0,75 con epistemónico. La especificidad es bastante similar, eso yo diría que también depende del grupo que hizo la selección de los estudios. La precisión es 0,55 versus también un 100%, y el NNT es menor, es decir, acá en epistemónico yo tengo que revisar 57 revisiones sistemáticas para encontrar una relevante, versus en la base tradicional, en donde tengo que revisar 170 para encontrar una relevante. Por lo tanto, epistemónicos parece ser una base que tiene bastante buen rendimiento si la comparamos, ¿cierto?, con una estrategia de búsqueda tradicional. Y ese yo diría que es el principal resultado. Otro de los resultados que son ya más índole cualitativo era saber si se hizo nueva búsqueda para encontrar, ¿cierto?, estudios primarios, ya, porque epistemónicos generalmente da puras revisiones sistemáticas. Y fue necesario hacer otra búsqueda, ¿cierto?, porque en la pregunta número 1 y en la pregunta número 3, la verdad es que se dieron revisiones sistemáticas, pero eran antiguas, ¿ya? Entonces, la verdad es que se tuvo que acompañar de ensayos controlados para poder responder esas dos preguntas. Y en el caso número 6, se hizo una nueva búsqueda, ¿cierto?, porque el grupo elaborador solicitó incorporar un ensayo controlado que había sido hace poco tiempo publicado. Todas esas como cambios, ¿cierto?, nuevas revisiones, nuevas búsquedas generaron un cambio en la evidencia. La verdad es que en la gran mayoría de las preguntas no, solamente en una pregunta, ¿cierto?, que tenía que ver con el momento de inicio de la terapia antirretroviral, sí la evidencia cambió. Y era porque en el fondo se consideró los ensayos controlados por sobre las revisiones sistemáticas que eran antiguas y eran las que nos había generado, en este caso, epistemónico. Como discusión, lo primero es contarles que en general no hay mucha evidencia de estudios similares que comparen rendimiento o resultados de búsqueda. Y menos si es que lo pensamos como una base versus otras, un conjunto de bases. Ya la verdad es que es poco habitual, pero en este caso era necesario porque era la estrategia que iba a utilizar el ministerio. Tampoco existen reportes que evalúan cómo hubiera cambiado la evidencia utilizada en la toma de decisiones si la estrategia de búsqueda hubiese sido diferente, y eso es una innovación en este estudio. Epistemónicos, además, en este estudio logró buenos resultados de sensibilidad, de precisión, pero estamos hablando de una muestra que en el fondo considera solamente una actualización de guía. Por lo tanto, en otras temáticas, la verdad es que probablemente los resultados sean diferentes. Pensando además que VIH también es un tema como bien investigado, de hecho hay harto médico y enfermera que pertenece a grupos de investigación de VIH en la misma universidad. El estudio de Rathbone del año 2016, si mal no recuerdo, publicó un estudio en donde se analizaban 7 bases de datos y ahí se hablaba de la sensibilidad y la precisión de distintas bases de datos, de Cochrane, de Medline, de Embassy, de Ovid, me parece que también estaba. Y los resultados son abismalmente distintos. La sensibilidad es de 50%, la precisión de un 12,4%. La temática era intervenciones para el tratamiento de hipertensión, que es un tema bastante general y que en el fondo son súper disímiles a mis resultados. Yo hablé un poco con el equipo elaborador y con la gente de la base de datos, pero me decían que a esa fecha, que era junio de 2015, la base de datos no se cribaba con tanta regularidad como se utiliza hoy día, ya porque en esa época recién se estaba conversando, ¿cierto?, el tema de trabajar con el ministerio y había menos colaboradores. Por lo tanto, probablemente la sensibilidad y la precisión, si se vuelve a repetir ese estudio, mejore en esta temática y en las otras.
Como conclusiones, la búsqueda y la síntesis de evidencia constituyen las etapas del proceso de elaboración de una guía práctica que involucra mayor tiempo para el equipo de profesionales, y eso en general lo sabemos quienes hemos hecho revisiones, ya sean narrativas o revisiones sistemáticas, ¿cierto? Y que en el fondo la búsqueda de estudios, la selección de las bases de datos, y luego la selección de los estudios, la verdad es que es lo que más nos demora. En la práctica, la utilización de estrategias con epistemónicos, la verdad es que nos puede ser de gran utilidad, porque en el fondo nos ahorra recursos, nos ahorra tiempo, por lo tanto es una gran alternativa, sobre todo cuando tenemos que hacer estas búsquedas como pragmáticas y no necesariamente una revisión tan, digamos, a conciencia. La efectividad de la estrategia basada en epistemónicos va a depender también de la existencia de revisiones sistemáticas, porque cuando no hay publicaciones de revisiones sistemáticas actualizadas, la verdad es que epistemónicos probablemente no nos ayuda a responder la pregunta. ¿Ya? Y eso también tiene que ser considerado. Y ahí lo más seguro es que tengamos que igual meternos a otra base de datos en búsqueda de ensayos controlados. Por lo tanto, una estrategia mixta, una búsqueda pragmática y luego una búsqueda de estudios primarios, cuando no existan revisiones actualizadas, parece ser como lo que hay que hacer cuando necesitamos responder una pregunta o actualizar alguna guía. Y es lo que se está haciendo actualmente en el Ministerio. Implicancias para enfermería. Sabemos que según el Código Sanitario chileno, nuestros servicios como enfermera comprenden la gestión del cuidado, y eso la verdad es que es bastante amplio. De hecho, ahí aparece la promoción, la mantención, la restauración de la salud, la prevención de enfermedades o lesiones, la ejecución de acciones derivadas del diagnóstico y tratamiento médico y el deber de velar por la mejor administración de los recursos de asistencia para el paciente. Entonces, tenemos hartas cosas que hacer, pero cuando analizamos que esas cosas las tenemos que hacer con evidencia, justamente se aplica lo que estamos haciendo en este estudio. La búsqueda de evidencia va a ser el instrumento para encontrar la evidencia científica que sustente cada una de las intervenciones que hacemos para poder ejercer este cuidado y que sea de excelencia. También nos ayuda a fomentar la educación continua. De hecho, nosotras somos docentes, siempre necesitamos actualizar nuestras clases y esta base de datos nos da hartas posibilidades para actualizar nuestras clases o las temáticas que nos interesen, ¿cierto?, sin mayor contratiempo. Apoya y mejora las habilidades necesarias para encontrar y valorar críticamente los estudios de investigación. De hecho, epistemónico se va cribando, se va limpiando. Si es que la revisión sistemática, por ejemplo, estuviera mal ejecutada, la verdad es que se saca de la base. En general, tenemos revisiones sistemáticas de muy buena calidad en la base epistemónico, y los pacientes debiesen a largo plazo, si es que hacemos bien nuestro trabajo basado en evidencia, debiesen tener un cuidado más efectivo y favorecer la atención individualizada, que a lo largo se va a traducir en mejor calidad, mayor seguridad, disminución de los tiempos de hospitalización, mejorar las expectativas de vida de la población, disminuir las tasas de morbimortalidad y mejorar la efectividad del tratamiento, entre otros. Y les comparto la bibliografía que está en un formato Vancouver, porque este va a ser, si Dios quiere, un artículo de publicación en la Revista Médica de Chile. Muchas gracias. Agradecemos la interesante presentación de Viviana y tenemos preguntas. La colega Mónica Castillo refiere: ¿de qué manera puede impactar esta información a las enfermeras que trabajan en el poli y en unidades de HIV? Mira, eran más o menos las implicancias que yo había hablado antes. La verdad es que las enfermeras hacemos harto trabajo, de hecho hacemos harto seguimiento de pacientes con VIH, y el mantenernos actualizados sobre principalmente el tratamiento es lo que tenemos que hacer, ¿ya? En este caso, la guía principalmente habla de tamizaje y de tratamiento antirretroviral. Por lo tanto, nos ayudaría harto en ese aspecto para guiar en cuál es el tratamiento más adecuado en este tipo de pacientes. Perfecto. Y nuestra colega Amparo Muñoz
Pregunta, epistemónicos, ¿entonces ahorra tiempo o está limitado a algunos temas? Ahorra tiempo porque tenemos evidencia de alta calidad para consultar, pero está limitado a algunos temas, ya en el sentido de que epistemónicos es una base de datos principalmente pensada para tomar decisiones clínicas. Y en ese contexto, lo que uno va a encontrar en epistemónicos son temas que respondan preguntas clínicas, de tratamiento, principalmente de seguimiento, etcétera. Todo lo que tenga que ver con decisión clínica, pero no podríamos encontrar, por ejemplo, algún estudio como microbiológico. La verdad es que ese tipo de estudios no está dentro de esta base de datos, solamente lo que nos ayude a los distintos profesionales de salud, no solamente médicos, enfermeras, sino que también en el contexto, por ejemplo, de una rehabilitación, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, nutricionistas, etc. Muchas gracias, Viviana. Agradecemos tu participación. Y voy a hacer lo que les debemos. Vamos a intentar a ver si puedo realizar, que son las constancias de participación. Vamos a ver si se puede proyectar. Estoy intentando. ¿Estás intentando? Porque yo también lo estoy haciendo. No vamos a poder. Y la tengo abierta, es que... Ahí aparece. Ahí aparece. Ya. Esta es la constancia de nuestra querida Carolina Aravena, que ha participado como expositora en la ponencia Percepciones de las y los profesionales de atención primaria ante la valoración geriátrica integral, en la primera jornada de presentación de tesis académica realizada el 11 de agosto del 2021 en la Universidad Central de Chile. ¿Ya? Y vamos a proyectar también la constancia de nuestra querida Viviana Araya, que también ha participado como expositora con la ponencia Evaluación de la evidencia para actualizar la guía GES de VIH-Sida en la primera jornada de presentación de tesis académicas realizada hoy, 11 de agosto del 2021, en nuestra Universidad Central de Chile. Muchas gracias, chiquillas. Muchas gracias, colegas. Para finalizar esta primera jornada de presentación de tesis, nuestra directora de la Escuela de Salud, señora María Vanessa Ormazábal, dará unas palabras de cierre. Muchas gracias, Angélica. Bueno, primero que todo, felicitar tanto a Carolina como a Viviana por las presentaciones, por lo interesante de ambos temas, que son no solo para la disciplina, sino que también se pueden extrapolar a otro tipo de actividades que nosotros hacemos, como por ejemplo la docencia. Quedé súper contenta de ver la motivación con la que cada una de ustedes llevó a cabo esta tesis, y espero que sirva, ¿verdad?, este mismo empuje para que muchas más colegas de nuestra carrera se animen y puedan generar evidencia para la disciplina. La verdad es que es cierto, hay una inversión de tiempo, pero creo que esta motivación no se debe perder, debe estar presente, sobre todo que nosotros estamos formando futuros y futuras profesionales de la salud, específicamente, ¿verdad?, de enfermería. Y es una muestra, lo que ustedes han hecho es una muestra de lo grandioso que puede ser, ¿cierto?, generar evidencia en toda nuestra área disciplinar, que es enorme. Podemos investigar en todo el ciclo vital, tal como demostró ahora, ¿verdad?, Carolina, en este caso en personas mayores, y también sobre diferentes abordajes de las personas, tanto sanas como enfermas, tal como mostró en su presentación Viviana. Así es que, nada, chiquilla, excelente. Y bueno, felicitar también a todo el equipo organizador y especialmente a Doris, quien por algo es la coordinadora de investigación, por su empuje, ¿verdad?,
día a día está pidiéndonos a cada una de nosotras de que podamos crecer en esta área, ¿verdad?, tan relevante, sobre todo para la academia. Así es que les agradezco haberme invitado. Fue una excelente jornada y por supuesto espero que se siga repitiendo esta instancia para que todas las colegas tengan la oportunidad de ir mostrando el trabajo adicional que se hace a lo que acostumbramos con mayor énfasis, que es la docencia, ¿verdad? Esta otra área que no es menor, sino que es de tan importancia como la docencia. Así es que esa sería mi mensaje, que sigamos trabajando en el avance de la investigación, apoyándonos y mostrando lo que hacemos. Gracias. Agradecemos a María Vanessa por sus palabras y así hemos llegado al final de la primera jornada de tesis académicas que nos han permitido conocer las interesantes investigaciones de nuestras colegas, a quienes le agradecemos su participación, así como también agradecemos la presencia de todos los que se han conectado y les invitamos desde a la segunda jornada de presentación de tesis académicas a realizarse el miércoles 3 de noviembre. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, Angélica. Gracias. Saludos a todas. Muchas Que estén gracias. muy bien. Que estén muy bien. Gracias. Chao, que estén bien. Muchas gracias, chicas, que estén muy bien.